Hola, ¿qué tal, compañeros? Nosotros somos de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, pertenecemos a la carrera de médico cirujano y vamos a dar el tema de equilibrio ácido-base. Nuestro equipo está conformado por Baeza Bastida Oscar Fernando, Chinchilla Herrera Rafael Alberto, Hernández Hernández Brian, Salazar Sandoval Alfonso, Serrano Trejo Luis Fernando. A continuación tenemos los temas que vamos a ver, que van a ser definición de ácidos y bases, definición de ácidos y bases fuertes, definición de potencial de hidrógeno, la escala de pH, así como fisiológico, acidosis y alcalosis, y el concepto de amortiguador y principales amortiguadores, tales como proteínas, fosfatos y ácido carbónico bicarbonato. Empecemos. Vamos a definir qué es un ácido y una base. Bueno, vamos a tener que la palabra ácido va a tener dos raíces. Una de ellas es acidus, vocablo latino que significa agrio, y otro va a ser el origen griego que va a significar formador de óxidos. También vamos a tener que se va a definir como toda sustancia con la característica de donar iones hidrógeno positivos a otro compuesto en una disolución, mientras que las bases en un inicio se les conocía como alcalis, que esta palabra es de origen árabe, que significa ceniza, porque fueron identificadas por primera vez en las cenizas de los vegetales. Vamos a tener que las bases se van a definir como toda sustancia que es un aceptor de protones, además de que contienen un grupo OH o un grupo hidroxilo. Al lado les puse una tabla que compara ciertas características de los ácidos y bases, tales como que los ácidos son corrosivos al tacto, mientras que las bases van a ser resbaladizas o jabonosas al tacto. Los ácidos van a tener un sabor agrio, mientras que las bases un sabor amargo. Los ácidos van a liberar iones hidrógeno, mientras que las bases van a hacer una reacción con los ácidos para formar agua y sales. Los ácidos también reaccionan con metales para formar sales e hidrógeno. Ahora yo les voy a dar el tema de ácidos y bases fuertes. Antes de entrar bien al tema, les voy a dar el significado de disociación, porque esta palabra la vamos a utilizar mucho ahorita en estas definiciones que les voy a dar. Disociación es la separación de los distintos componentes en una sustancia. Ya tomando en cuenta esta definición, ahora sí vamos a iniciar. El ácido fuerte son aquellos que se disocian completamente en el agua, como es el caso del ácido clorhídrico que está principalmente en el estómago, o el ácido sulfúrico y posee valores de pH muy bajos. La definición de base fuerte son aquellas que se disocian de forma completa cuando se disuelve en agua, aportando la máxima cantidad de iones de hidróxido posibles en condiciones de temperatura y presión constante. Un ejemplo de base fuerte podría ser el hidróxido de potasio o el hidróxido de sodio. Y también otro ejemplo es la sosa cáustica. La sosa cáustica es una base fuerte y tienen pHs muy altos. Si ya les tocó a los fuertes, ahora nos vamos con los débiles. Los ácidos débiles son aquellos que se disocian parcialmente en el agua, es decir, libera una parte pequeña de sus iones de hidrógeno y el pH es más alto que el de los ácidos fuertes, como es el caso como el ácido acético o el ácido carbónico. O otro ejemplo sería el pH de la piel. El pH de la piel es ácido y oscila entre los 4.5 y los 5.9. Entonces su pH sería un ácido débil. Ahora, las bases débiles son aquellas que se disocian parcialmente en el agua. Por ejemplo, como el hidróxido de calcio, o otro ejemplo sería el pH de la sangre. El pH de la sangre es neutro, pero con tendencias a la alcalinidad. El pH de la sangre es de 7.3 a 7.4 y cuando tiene esta tendencia podría ser una base débil. Ahora pasemos al concepto de amortiguador. Este se define como soluciones que resisten los cambios de pH cuando se añade un ácido o una base. Este amortiguador o tampón, como también es conocido, está formado por mezclas. Estas mezclas pueden ser un ácido débil más una base conjugada. La base conjugada es la forma desprotonada de un ácido. O ya sea una base débil más un ácido conjugado, que está formado por la recepción de un protón, en este caso hidrógeno, que es positivo, por una base. Prácticamente es una base con un ion de hidrógeno agregado. Y como principales amortiguadores que veremos más adelante son las proteínas hemoglobina, los fosfatos
y el ácido carbónico bicarbonato. Ahora pasemos a otro concepto que es pK, porque esto lo vamos a ver posteriormente en los siguientes temas. Bueno, pK son los grados de fortaleza o debilidad de los ácidos y bases, y estos se van a representar con el símbolo de Ka, que la Ka es la constante de disociación. En el caso de los ácidos débiles, se dice que tenemos un denominador que es un número mayor y el numerador es un número inferior. Esto es resultante de la Ka, que es un número con un exponente negativo. Abajo les puse una imagen en el cual pues podemos localizar cada una de ellas, que en el de abajo es el denominador, el de arriba es el numerador, y en la parte de color rojo es donde va a estar localizado el exponente negativo. La Ka está llevado a expresarse como la pKa. ¿Y por qué? Porque esta forma va a recordar la expresión del pH. Y también se dice que entre más fuerte es el ácido, más bajo es el pKa. En el caso de las bases, la fuerza va a ser expresada en pKa de sus ácidos conjugados. Y también el pKa de un ácido va a ser igual al del pH. Esto cuando la concentración de su forma protonada es igual a la forma desprotonada. Pasemos al primer amortiguador. Estas son las proteínas hemoglobina. ¿Y qué dicen estos? Bueno, la propiedad se va a basar en el par hemoglobina reducida oxihemoglobina. Su capacidad de disociación va a estar dada por un grupo imidazólico de la histidina unido al ion ferroso. La deoxihemoglobina, que está representado como HHB, este va a ser un ácido más débil que la oxihemoglobina, representada aquí. Y sus respectivas disociaciones se representan en este cuadro. La de arriba, que es la deoxihemoglobina, abajo tenemos la oxihemoglobina. En lo que difieren en cuanto al producto es en que la deoxihemoglobina, que está en la parte de arriba, va a contener la hemoglobina, y en el otro igualmente contiene la hemoglobina, pero difiere en que este está unido a un oxígeno. Y su pK, pues igualmente va a diferir en la parte de la deoxihemoglobina, parte superior. El pK es a 7,9, es decir, que este va a ser mucho más básico y el otro va a ser mucho más ácido con su pK de 6,7. Bueno, compañeros, continuando con lo que habló mi compañero Brian, vamos a ver que las condiciones fisiológicas de la deoxihemoglobina se va a encontrar un 20% disociada y un 80% sin disociar, mientras tanto que la oxihemoglobina se va a encontrar disociada un 80% y un 20% en forma ácida. Gracias a esto, va a ser que van a ser un tampón muy eficaz. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es capaz de liberar oxígeno para cambiar la pKa de la sangre para formar agua y sales sin modificar el pH de la sangre. Un factor muy importante en esto va a ser la participación del CO2 y el oxígeno con la participación de los pulmones. Aquí, como lo tenemos abajo, vamos a ver que la oxihemoglobina va a estar con un dióxido de carbono más un agua, que estos dos van a ser resultado del metabolismo celular, van a viajar hacia los pulmones para hacer el intercambio alveolo capilar, en el que vamos a tener oxígeno y se nos va a formar un bicarbonato que, como ya sabrán en las clases de química, cuando nosotros juntamos CO2 o dióxido de carbono más agua, nos da un bicarbonato, además de que un oxígeno del agua va a ser donado a la deoxihemoglobina y este oxígeno se va a liberar. Y este va a ir a circulación sistémica. ¿Para qué? Para viajar así hacia su tejido o a cualquier lugar que requiera esta parte de oxígeno, y este va a ser un ciclo. La ventaja es que nos importa, o lo que nos importa de esto es que, como ya lo había comentado mi compañero Brian, la oxihemoglobina va a tener un pKa más bajo. ¿Qué es esto? Que va a ser más ácido, mientras que la deoxihemoglobina va a tener un pKa más alto
o sea, más básico. Además de que, como tenemos aquí un bicarbonato, y ustedes sabrán, es una sal que funciona como una base. Esto nos va a ayudar a mantener un pH en la sangre óptimo y Como ya nos mencionaron anteriormente, mi compañero Baeza, ahora vamos a ver que esta disociación del dióxido de carbono hidratado, que es el ácido carbónico a bicarbonato, va a tener un hidrógeno, que este hidrógeno se va a combinar con la hemoglobina para formar una deoxihemoglobina. Y también tenemos el bicarbonato, que este va a salir del eritrocito en un intercambio de iones con el cloruro. O sea, tenemos aquí el dióxido de carbono que va a irse después al plasma y después a los eritrocitos. En esta parte de los eritrocitos tenemos el dióxido de carbono más el agua que va a ser proveniente del plasma. Esta agua y el dióxido de carbono va a ser ayudado por la anhidrasa carbónica para que se unan y formen el ácido carbónico. Este ácido carbónico va a disociarse en bicarbonato y en hidrógeno. El bicarbonato va a salir del eritrocito hacia el plasma y el cloro proveniente del plasma se va a meter al eritrocito. Es decir, aquí va a haber una interacción. Ahora, con el hidrógeno, este se va a unir hacia la hemoglobina y junto con otro compuesto que va a ser el dióxido de carbono, se van a unir para hacer la carbaminohemoglobina o también llamada como carbamato de hemoglobina. Y la hemoglobina con el oxígeno va a ser liberado hacia los eritrocitos, del eritrocito hacia el plasma y por último hacia los tejidos, haciendo esto un ciclo continuo. En la parte inferior izquierda podemos ver la reacción de que esta resulta, en el que tenemos la deoxihemoglobina con un grupo amino al cual se unió junto con el dióxido de carbono, teniendo como producto ya la carbaminohemoglobina del lado derecho. Ahora vamos a ver a los tampones de fosfato. Vamos a tener que la forma de disociación de fosfatos se encuentra en el cuadro que tienen ahí. De esos tres, el que nos va a importar va a ser el segundo o el del medio. ¿Por qué? Porque si pueden observar su pK es de 7,2. ¿Por qué nos importa esto? Porque el pH normal de los líquidos extracelulares se encuentra en un intervalo entre 6,9 y 7,2. Vamos a tener que en condiciones de pH fisiológico, el tampón fosfato es un buen amortiguador, ya que las concentraciones de ácido fosfórico y de hidrógeno fosfato, o HPO4 y H2PO4, en el plasma son considerablemente bajas. Básicamente se van a encontrar de 4 mini equivalentes sobre litro. En cambio, el bicarbonato se va a encontrar en concentraciones mayores. Se dice que alrededor de la sexta parte de las de bicarbonato, por lo que va a tener menos poder amortiguador que este. Sin embargo, el fosfato o el sistema fosfato es un muy buen amortiguador de los líquidos intracelulares donde su concentración es considerablemente alta, donde es de 75 mini equivalentes sobre litro. Ahora continuamos con el ácido carbónico bicarbonato. Como vimos anteriormente, en hemoglobina vamos a tener que el CO2 se va a formar intracelularmente en los tejidos como producto final del metabolismo de los compuestos carbonados, como tenemos abajo. Este CO2 o dióxido de carbono se va a unir con el agua encontrada en el plasma y gracias a la enzima anhidrasa carbónica nos va a formar ácido carbónico, que posteriormente se va a disociar en bicarbonato e hidrógeno.
Vamos a tener que esta disociación va a ser eficaz al 100%, ya que la hemoglobina capta los iones hidrógeno, como ya habíamos visto anteriormente, para transporte de CO2. Esto hace que, por un lado, que la reacción se desplace a la derecha y que el ion bicarbonato salga del eritrocito al plasma. Esto favorece que las concentraciones de ácido carbónico en sangre sean muy bajas y que las ecuaciones anteriores puedan resumirse a el simple CO2 más H2O y nos dé iones hidrógeno con el bicarbonato. Vamos a tener que el pKa de este sistema va a ser de 6,1, por lo que parece que es poco apropiado para amortiguar la sangre. Lo importante de esto son las cantidades que tenemos de bicarbonato extracelular. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el potencial de hidrógeno. El término de potencial de hidrógeno o pH fue propuesto por Sorensen en 1909 y él lo definió como el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno, y aquí abajo podemos ver la fórmula pH igual a menos logaritmo de iones de hidrógeno. Y bueno, acá en la siguiente diapositiva vamos a ver que aquellas soluciones con valores de pH debajo de 7 se van a considerar ácidas. Un pH 7 va a ser neutro y las soluciones que tengan un pH por encima de 7 van a ser las soluciones básicas. Estas van a tener bajas concentraciones de hidrógeno, y las soluciones ácidas van a tener altas concentraciones de iones de hidrógeno. Y aquí en la imagen podemos ver algunos ejemplos de diferentes materias con diferentes tipos de pH, y aquí los más claros ejemplos son el ácido de la batería, que es 0, o sea, es muy ácido, y algo que es muy alcalino es los destapadrenajes. Bueno, en la siguiente diapositiva también vamos a ver por qué es el P en esta definición de potencial de hidrógeno. Y aquí vamos a ver que Sorensen añade la P dándole un significado de poder, la H de hidrógeno. Y bueno, una investigación de James Genovi indica que la P se basa en el uso de la P y Q por parte de Sorensen para indicar variables desconocidas. Continuemos con el estudio del equilibrio ácido-base en el cuerpo humano. Para esto aclaremos que el valor normal de pH en la sangre humana es de 7.4. A esto con frecuencia se le atribuye el nombre de pH fisiológico. También ya se había mencionado que existe un margen fisiológico hacia arriba de hasta 7.45 y hacia abajo de 7.35. Tenemos órganos que nos van a ayudar a mantener un equilibrio ácido-base normal. Estos órganos van a ser los pulmones y los riñones. Los pulmones van a regular la concentración de dióxido de carbono mediante dos funciones. La primera va a ser que a nivel central se va a detectar la presión parcial de dióxido de carbono, y la segunda es que consecuente a esta detección central va a haber un aumento o disminución en la ventilación. Los riñones, por su parte, van a regular la concentración de bicarbonato sérico secretando iones hidrógeno y excretando ácidos endógenos. También esta regulación del equilibrio ácido-base va a ser posible gracias a los tampones intra y extracelulares. Ahora tendremos la terminología sobre las variaciones de este equilibrio. Acidemia nos va a indicar un pH por debajo de lo normal. Alcalemia nos va a indicar un pH por encima de lo normal. Acidosis va a ser el proceso patológico que da lugar al aumento de la concentración de iones hidrógeno. Y alcalosis es un proceso patológico que origina un deceso de la concentración de iones hidrógeno. En otras palabras, podemos decir que acidemia y alcalemia nos van a indicar una alteración del pH, mientras que acidosis y alcalosis nos van a indicar el proceso patológico que tiene lugar. La acidemia siempre va a estar acompañada de una acidosis. Sin embargo, un paciente puede tener acidosis, pero su pH puede estar bajo, normal o alto. Esto no va relacionado. Y vamos a tener que el desequilibrio del pH sanguíneo se va a clasificar de acuerdo a la etiología. Puede ser respiratorio o metabólico. Hablaremos ahora sobre el trastorno ácido básico. Durante un trastorno metabólico simple va a haber una compensación respiratoria. ¿Esto qué quiere decir? Que con la acidosis metabólica el cuerpo va a tener una hiperventilación para así lograr un descenso en la presión de dióxido de carbono y aumentar el oxígeno. Ahora, si tenemos una alcalosis metabólica, el cuerpo va a tener una hipoventilación. Esto para aumentar la presión de dióxido de carbono y disminuir el oxígeno. Durante un trastorno respiratorio primario,
hay una compensación metabólica. ¿Esto qué quiere decir? Una acidosis respiratoria nos va a pedir que aumentemos la excreción de iones hidrógeno. Esto para incrementar el bicarbonato sérico. En una alcalosis respiratoria va a aumentar la excreción de bicarbonato. Esto para disminuir el bicarbonato sérico. La compensación respiratoria ocurre con rapidez y es completa dentro de las primeras 12 horas o 24. Los riñones, por su parte, van a tardar más en hacer esta compensación y pueden tardar hasta 3 o 4 días. La compensación metabólica apropiada que se espera en un trastorno respiratorio depende de si el proceso es agudo o crónico. En la imagen podemos ver las fórmulas para calcular la compensación metabólica o respiratoria apropiada para los 6 trastornos simples ácido-básico, los cuales serían acidosis metabólica, alcalosis metabólica, y vamos a tener también una acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria, pero estas en 2 fases, tanto aguda como crónica. En un trastorno simple se espera que haya una compensación apropiada. Si un paciente no tiene una compensación apropiada, podemos decir que se trata de un trastorno ácido-básico mixto, lo cual se va a abordar posteriormente. La realización sistemática de una gasometría arterial junto con la historia clínica permiten explicar por lo general el trastorno ácido básico de un paciente. La valoración de la gasometría arterial requiere conocer los valores normales. En la tabla de abajo podemos observar que el pH tiene unos valores normales de entre 7.35 y 7.45. El bicarbonato está entre los valores de 20 y 28 miliequivalentes sobre litro. Y la presión de dióxido de carbono va de 35 a 25 milímetros de mercurio. Vamos a explicar ahora la tabla de arriba. Aquí tenemos los trastornos metabólicos y respiratorios. Y podemos ver que en la acidosis metabólica el bicarbonato va a disminuir, el pH también, mientras que la concentración de dióxido de carbono se va a mantener en un estado normal. En la acidosis respiratoria, la concentración de dióxido de carbono va a aumentar, el pH va a disminuir y la concentración de bicarbonato va a estar normal. En la alcalosis metabólica, el bicarbonato va a elevarse, el pH también se va a elevar, mientras que la concentración de dióxido de carbono se va a mantener normal. Y por último, en la alcalosis respiratoria, la concentración de la presión de dióxido de carbono va a disminuir, el pH va a aumentar y el bicarbonato va a estar en estado normal. Para diagnosticar a nuestros pacientes, tenemos que seguir 3 pasos. El primero es determinar si el pH está bajo, es decir, si tiene acidemia, o alto, si tiene alcalemia. Número 2, establecer una explicación para la acidemia o la alcalemia. Y por último, tenemos que calcular la compensación esperada y determinar si existe un trastorno mixto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, un trastorno mixto significa cuando hay algo más además de una alteración ácido-básico primaria. Por ejemplo, un niño con neumonía y sepsis puede presentar una acidemia grave como resultado de la combinación de acidosis metabólica debido al ácido láctico y una acidosis respiratoria por la insuficiencia ventilatoria. Otro ejemplo podría ser un lactante con displasia broncopulmonar. Este puede tener acidosis respiratoria por la enfermedad pulmonar crónica y alcalosis metabólica debido al uso de furosemida para tratar la enfermedad pulmonar crónica. Bueno, ahorita viendo un poquito más sobre acidosis y alcalosis metabólica, vamos a ver que en la acidosis metabólica, como ya lo dijo nuestro compañero Alfonso, va a haber un descenso de pH, de bicarbonato y la presión de dióxido de carbono va a ser normal y la respuesta compensatoria va a ser hiperventilación y disminución de la presión de dióxido de carbono. Bueno, y entonces aquí van a existir muchas causas de acidosis secundarias a 3 mecanismos básicos. La primera va a ser por pérdida de bicarbonato corporal y esto se va a notar con diarreas o disfunciones renales. El segundo mecanismo va a ser la alteración de la capacidad del riñón para excretar ácido. Y el tercero va a ser el aporte del ácido al organismo, que va a ser exógeno o endógeno, y esto puede provocar una cetosis. En la alcalosis metabólica, como ya también lo habían mencionado, el pH va a aumentar, el bicarbonato va a aumentar y la presión de dióxido de carbono va a ser normal, y su respuesta compensatoria será hipoventilación e incremento de la presión del dióxido de carbono. En este van a haber 2 procesos presentes para producir una alcalosis metabólica. La primera va a ser la adición de alcali al organismo o sobreexcreción de ácidos del organismo, que se va a reflejar en vómitos y diuréticos. Y el segundo proceso va a ser la alteración en la capacidad del riñón para excretar bases. La acidosis respiratoria
como ya comentó igual mi compañero Alfonso, el pH va a bajar, el bicarbonato va a subir y el CO2 igual va a subir. Y la respuesta compensatoria va a ser la excreción de ácido y reabsorción de bicarbonato. Y existen muchas causas de acidosis respiratoria secundarias a 3 mecanismos básicos. Enfermedades pulmonares, que va a dar los bronquiolitis grave, no pulmonares, que nos va a dar sobredosis de opiáceos, y trastorno en el centro de respiración o en el músculo respiratorio. Y la alcalosis respiratoria, que va a aumentar el pH, va a bajar el bicarbonato y el CO2 igual va a bajar. Y la respuesta compensatoria va a ser la disminución de la excreción de ácido y excreción del bicarbonato. Y igual aquí va a haber diversos estímulos y puede aumentar el impulso ventilatorio y producir alcalosis respiratoria, hipoximetría arterial o la hipoxia tisular y trastorno del centro respiratorio. Bueno, compañeros, por nuestra parte ha sido todo. Espero que les haya gustado el tema. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y pues muchas gracias por su atención.